Hola a todos, bienvenidos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir con esta serie Hiel, el aire de los cuatro elementos. Creo que también debería acostumbrarme a llamarme reina. Eso no es necesario, guayo. Puedes seguir llamándome como antes. No me atrevería, no cuando ya nada es igual. La atmósfera alrededor de la mesa se tensó, pero afortunadamente Rey, que estaba un poco alejado, no escuchó la conversación. Estuvo ocupado discutiendo asuntos del Estado con el secretario, antes de retomar finalmente su puesto de soberano. ¿De qué estaban hablando? Solo estoy informando a nuestros amigos sobre la ceremonia de coronación, padre. Entiendo. Pronto, cuando asciendas al trono, para la estabilidad de Madeline sería necesario considerar un matrimonio con un príncipe adecuado. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Alguien que te guste? Nunca pensé en eso, padre. Carrera observó atentamente la conversación entre Rey y su hermana. Luego miró a Guayo, que estaba sentado silla más allá con la cabeza agachada, ajena a la grandeza de la recepción de la noche. La misma mirada angustiada se reflejó en los ojos de su hermana, que lanzaba miradas discretas en una dirección específica, como si nadie lo notara. Pero cada vez que Guayo la miraba, la princesa rápidamente miraba hacia otro lado. ¿Pasaba algo más que Karel aún no sabía? Guayo, saludos, príncipe Karel. Tengo entendido que usted y su familia han adelantado su viaje de regreso a Tailandia para hoy, en lugar de quedarse en Medellín 3 o 4 días más, como habían planeado. El baile de ayer estuvo muy divertido. Me quedé muy impresionada, pero hablé con mi familia y decidimos no querer quedarnos más en el palacio. Preferimos regresar a Tailandia inmediatamente para cumplir con nuestras obligaciones. No hay ningún problema, ¿verdad? Si algo le preocupa, puede decírmelo. Como anfitrión, quiero garantizar su comodidad. Para ser honesta, desde que llegué al palacio aún no he tenido la oportunidad de hablar con la princesa. ¿Te gustaría verla? Sí, al menos para despedirme antes de irme. Quería decir algo más que unas pocas palabras de bienvenida o respuestas breves y formales. Al final, podría ser la última oportunidad. El último momento con ella. A partir de hoy ya no sabía cómo ni por qué caminos se volverían a encontrar. En lo más profundo de su corazón ya sentía que su historia realmente había llegado a su fin. Un final sin siquiera un adiós. En ese caso te voy a ayudar. Considéralo mi manera de recompensarte por todo lo que hiciste por mi hermana. Espera aquí un momento, Guayo. Inclinando ligeramente la cabeza, aceptó el gesto amable del príncipe y permaneció inmóvil en el mirador del jardín. Aunque Karel solo le daba falsas esperanzas, prefería quedarse allí, esperando mientras el aire frío del invierno corría. La temperatura había bajado unos grados, pero su corazón se sentía más frío. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero había sido lo suficientemente rápido como para poder soportarlo todavía. Y una voz familiar la llamó. Cuando se dio la vuelta, la visión parecía real. La princesa estaba allí sola, parada frente a ella, manteniendo una distancia respetable. No había ninguna escolta a su lado, como si hubiera decidido deliberadamente concederles ese momento privado. Karel me dijo que querías verme. Quería verte una vez más. No a la princesa, sino a ti. Regreso a Tailandia, lo sé. Me enteré que adelantaste el viaje. Pero no te preocupes, Karel se encargará de que todo salga bien. Entonces, al final, nuestra historia es como una novela romántica sin final feliz, ¿verdad? La princesa me miró a los ojos, su voz sonaba baja, cargada de sentimientos que parecía estar tratando de contener. Pero vio la vacilación en su mirada y en el reflejo de esa mirada vi mi propia inestabilidad. Perdóname, Guayo. Fue una disculpa dolorosa, el peso en su voz era el mismo que el peso que sentía en su corazón. Ella miró hacia el suelo, tal vez incapaz de soportar su dolor, la decepción y la tristeza. Pero yo temía algo más, que ella estuviera sufriendo, que su dolor se ha reflejado igual que el mío. Pero no podían continuar. Para nosotras no había manera desde el principio. El tiempo que pasaron juntas fue corto, pero nunca lo iba a olvidar. Nunca olvidaría los recuerdos y sentimientos que nunca tuvo por alguien más. Incluso si no pudiéramos estar juntas, incluso si no pudiéramos tener un final feliz. Todavía la amaría en silencio dentro de su propio corazón. A partir de ahora quiero que vivas tu vida de la mejor manera posible, incluso sin mí. Y también cumpliré con mi deber lo mejor que pueda. Así que realmente puedes olvidar todo lo que hemos pasado. No importa cuánto tiempo pase, prometo que nunca olvidaré la historia de Win y Pakpa. ¿Hay alguna manera de que volvamos a ser esas jóvenes? No podía ser egoísta en la búsqueda de mi propia felicidad, no cuando se sacrificaban tantas vidas. En Madrid tenemos deberes que no podemos simplemente ignorar y dejar atrás. O al menos piensa que el día que Elena dejó de existir como falsa princesa, yo también morí en su corazón. Al final el momento que Guayo más temía había llegado.
Todo el tiempo que pasó intentando retrasar lo inevitable, esperando negociar con el destino, terminó siendo en vano. Su intento de conquistar el corazón, el amor, incluso la mano de la princesa, era tonto. El timbre fue arrancado, acompañado de palabras que le cortaron el alma. Sabes, es como si ya hubiéramos terminado conmigo. Este amor fue lo más doloroso de mi vida, porque rompiste conmigo antes de que fuéramos algo. La princesa observó las lágrimas silenciosas que fluían de los ojos rojos, aquellos que intentaban contener la debilidad, ojos llenos de dolor y fragmentos rotos, reflejo de su propio corazón que parecía romperse en cada segundo. Si los pedazos de su alma fueran arrastrados por el viento, sería imposible distinguir cuál estaba más destruido. Te amo y esta será la última vez que te diga eso, aunque nunca me hayas amado. Adiós para siempre, princesa. Guayo inclinó la cabeza ante la princesa que permanecía inalcanzable. Sus palabras de despedida fueron como espadas que abrieron heridas aún más profundas, casi insoportables, pero por mucho que doliera, la vida tenía que seguir. Y eso fue lo que hizo, obligando a sus pies a dar un paso hacia adelante mientras la otra persona caminaba en dirección opuesta. La distancia entre ellos aumentó hasta que ya no hubo forma de alcanzarlas, al igual que sus corazones que nunca podrían estar juntos. Princesa, ¿estás llorando? ¿Pasa algo? La princesa no dejó de caminar para responder la pregunta. Después de ser interrogada por su hermano en el pasillo, al darse cuenta que algo andaba mal, aceleró el paso. Ella no quería que Karel la encontrara en ese momento cuando estaba tan frágil, con el corazón completamente roto. Aunque se había obligado a ser cruel para terminar un romance que no tenía futuro, el dolor que sentía era aún mayor por haber lastimado a alguien que la amaba y a quien ella amaba a cambio. Y lo único que podía hacer ahora era rezar para que Guayo no quedara atrapada en su trágico final por mucho tiempo. Además, esperaba que alguien tan buena como la teniente encontrara en el futuro una persona que estuviera dispuesta a estar a su lado. Deseo que Guayo encuentre un gran amor aunque no pueda amarla. Princesa, Isabel, quiero descansar, no dejes que nadie me moleste. La dueña del rostro sin vida dio la orden a la empleada, quien velaba por su bienestar. Después de secarse las lágrimas, no quiso mostrar ningún signo de debilidad. Cerró la puerta de su aposento, queriendo encerrarse en su propio dolor, hasta que su castigo fuera igual a lo cual había decidido hacer. No es que no te quiera, pero no puedo quererte, perdóname, Guayo. Lo único que puede volver a un amor tan preciado es dolor. Pagaré esto con mi propio sufrimiento porque mi decisión ya está tomada. Incluso si en el futuro tengo que casarme con alguien que mi padre considera adecuado, quiero que sepas que esa persona solo podrá poseer mi cuerpo, porque en esta vida mi corazón nunca pertenecerá a nadie más que a ti. ¿La princesa no salió de la habitación? Sí, príncipe Karel, la princesa ordenó que nadie se acercara y he estado recluida en su habitación desde la mañana hasta ahora. Con una situación como esa estoy bastante preocupado. ¿Podría intentar hablar con ella? El príncipe Karel pidió ser recibido. Karel analizó la preocupante situación y se preocupó por su hermana. Después de verla por la mañana, el príncipe heredero estaba bastante seguro de haber visto a la princesa todavía luciendo frágil, de una manera que apenas podía recordar la última vez que la había visto vulnerable. Incluso el día del fallecimiento de la reina madre, la princesa todavía se mantuvo firme, tratando de consolar a su hermano más débil. En ese momento la princesa parecía sorprendida por el encuentro inesperado en el camino, y su comportamiento parecía un intento deliberado de ocultar la debilidad que no quería que nadie viera. Karen no la siguió para interrogarla, sino que prefirió continuar con la tarea que le habían encomendado, que era garantizar que la familia de Guayo regresara sana y salva. A estas alturas probablemente todos estaban en la mitad del viaje. ¿Cómo puedo ayudar a la princesa ahora? No sé cómo está Guayo ahora. Han pasado varios días y sigo preocupada. Una persona como Aguayo cuando se pone triste honestamente me da mucho miedo. Yo también me preocupo, pero confío en la decisión de la princesa de que Aguayo sabrá cuidarse. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.